Damos inicio a la presente audiencia de vista pública en los expedientes acumulados números 3159 del presente año y 3186 del mismo, formado por apelación de sentencia de amparo promovido por Pedro Vázquez González en calidad de administrador de la mortual de Pedro de Jesús Vázquez Domingo, en contra del Juzgado Tercero de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente del Departamento de Guatemala. El secretario general dará lectura a la parte conducente de las consideraciones y de la parte del fallo apelado y efectuará las advertencias correspondientes para el desarrollo debido de la presente audiencia. Tiene el uso de la palabra. Gracias, presidente. Quien promovió la acción de amparo definió como actos reclamados en el apartado peticiones del escrito originario de la acción las siguientes: la cancelación de las inscripciones de dominio número 5 y subsiguientes de la finca 28.625 folio 189 del libro 257 de Guatemala. Y las resoluciones de fechas 29 de septiembre y 3 de octubre de 2014 dictadas por el Juzgado Tercero de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente de Guatemala. Asimismo, la desocupación ordenada por el Juzgado Tercero de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente de Guatemala respecto del bien inmueble ubicado en la 33 Avenida A, 12-43, zona 5 de esta ciudad, inscrita en el Registro General de la Propiedad de la Zona Central al número de finca 28.625, folio 189 del libro 257 de Guatemala. La Sala Primera de la Corte de Apelaciones del Ramo Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente, constituida en Tribunal de Amparo, en su sentencia de primer grado fechada el 8 de enero de 2016, consideró: del estudio de rigor y todas las actuaciones se determina que, en efecto, el amparista ni su padre, quien ya falleció, figuran dentro de la banda delincuencial y organizada denunciada por el Ministerio Público de haberle estafado sus propiedades al señor José Domingo Samayoa Moncada. Sin embargo, se observa que quien le vendió a su progenitor fue la persona que, luego de haber falsificado la adquisición del bien inmueble en el año 2004 ante el notario Jorge Luis Córdoba Guzmán, también pudo haber sido sorprendido en su fe notarial y pública, puesto que ya se encontraba inscrito el bien a nombre de la hoy procesada Aura Estela Pérez Fonseca, quien ya se encuentra procesada, faccionó la escritura número 35 con fecha 25 de octubre del año 2007, mediante la cual vendía la finca identificada con el número 38.265, folio 189 del libro 257 al padre del amparista, propiedad que por cierto ya contaba con registro en catastro a nombre del progenitor del amparista, situación que evidencia que desde que adquirieron el inmueble consideraron el negocio hecho dentro de los cánones de la ley y la buena fe. Este tribunal observa que, conforme el principio iura novit curia, que obliga a conocer del derecho a quienes juzgamos, una inscripción no convalida los actos o contratos nulos según la ley, pero esto no debe ser razón para que no se le permita acceder al derecho de defensa a quien actuó de buena fe y sin conocimiento ni aviso alguno, habiendo sido lanzado de lo que presume su propiedad. La Sala, constituida en Tribunal de Amparo, considera que, conforme el principio de tutela judicial efectiva, el órgano recurrido debió haber dado aviso al amparista para que determinase qué acción tomar para defender lo que por derecho creyó le correspondía, al no haber incurrido en ilícito alguno, por lo que, al pronunciar sentencia en pleno acatamiento a las disposiciones legales, al haber analizado los hechos que constituyen los antecedentes del amparo planteado, así como las actuaciones y todo aquello que formar real y objetivamente resulte pertinente para la emisión del fallo que en derecho corresponde, con la finalidad que las garantías constitucionales sean resguardadas o restituidas en el supuesto de que exista el agravio expuesto en acción de amparo que se resuelve.
Esta sala aclara que del estudio del caso se establece que el órgano jurisdiccional recurrido cometió un error de carácter involuntario al obviar la notificación a quienes serían objeto de la acción de lanzamiento del bien inmueble. Del estudio del caso y las actuaciones se deduce que el amparista no fue notificado de ninguna de las resoluciones que ordenan la desocupación, habiendo obviado el juzgador que incluso quienes ocupaban el inmueble podían ser parte del proceso, por lo que igualmente debió notificarles y concederles audiencia para conocer de las razones de por qué ocupaban dicha propiedad, por lo que, al no hacerlo, en efecto vulnera los derechos de defensa, tutela judicial y de audiencia del amparista, por lo que, al no ser notificado adecuadamente y menos escuchado, se conculca derechos constitucionales que por ley deben ser protegidos, por lo que este Tribunal de Amparo otorga la garantía constitucional al interponente, quien con base a la notificación efectiva de lo actuado, puede decidir qué acción tomar en relación al bien que está siendo redarguido de nulidad y que su progenitor adquirió en buena fe, por lo que deben hacerse las declaraciones correspondientes. Con esos argumentos, declaró, otorga la protección constitucional de amparo promovida por Pedro Vázquez González en contra del juez tercero de primera instancia penal narcoactividad y delitos contra el ambiente de Guatemala. Se ordena al órgano recurrido atienda lo argumentado por esta sala. No se hace especial condena en costas por la razón considerada. De conformidad con la normativa que rige las audiencias públicas, quien haga uso de la palabra deberá dirigirse directamente al tribunal, expresar sus alegaciones en forma oral de conformidad con el objeto de la vista pública previsto en el artículo 61 del Acuerdo 1-2013 de esta Corte, y no dar lectura a ningún documento salvo que para ello cuente con autorización previa del señor presidente. Deberá concretarse el asunto planteado, ser breve, conciso y preciso en su exposición. Para la exposición de alegaciones, cada una de las partes intervinientes cuenta con un tiempo máximo de 15 minutos. Es todo, señor presidente. Muchas gracias. Pueden hacer uso de la palabra en esta audiencia los apelantes. La tercera interesada y requerente de la vista pública, Sandra Isabel Hernández Samayoa, en calidad de administradora de la mortual de José Domingo Samayoa Moncada, quien comparece con el auxilio del señor abogado don Brian Doniphan Palacios Herrera, a quien dejamos el uso de la palabra. Muy buenos días, honorables magistrados. Esta representación con fundamento en el artículo 38 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad y el artículo 61 del Acuerdo 1-2013 de la Honorable Corte de Constitucionalidad, ante esta Honorable Corte quiere hacer la siguiente argumentación. En principio, quiero dejar constancia, honorables magistrados, que para poder accesar a cualquier proceso dentro de, o es decir, en cualquier corte de la República, se debe de tener legitimación activa o pasiva para poder intervenir. Acá estamos frente a un caso en el cual la interrogante es: ¿existe legitimación activa por parte del señor Pedro Vázquez González, quien es el representante de la mortual del señor Pedro de Jesús Vázquez Domingo? Esa es la interrogante que yo trataré de explicar a manera de que se escuche nuestro punto de vista y poder así llegar a una conclusión y por supuesto a una sentencia eminentemente enmarcada dentro de lo que es la ley. El amparista señaló en su amparo que se le había violado su derecho a haber sido citado, oído y vencido en juicio dentro de un proceso penal. Esto sobre la base, y así lo dice la misma sentencia impugnada, de que supuestamente es un comprador de buena fe. Es decir, esa es la posición del señor, del amparista, en representación de la mortual de su señor padre. Eso nos da como consecuencia remitirnos entonces al origen de este amparo, el código, es decir, al proceso penal y con ello obviamente a su ley
adjetiva penal, es decir, el Código Procesal Penal. El artículo 314 del Código Procesal Penal establece quiénes pueden ser parte dentro de un proceso penal. Entonces, la pregunta es, ¿un comprador de buena fe es parte dentro de un proceso penal? La respuesta es no, no puede ser parte. Obviamente, no puede participar. De esa cuenta que si ustedes observan y que se ha presentado como medio de prueba el expediente completo original del juzgado tercero, el señor Marvin Leonel Santos Pérez, en su momento, también reputándose el comprador de buena fe, solicitó al órgano jurisdiccional participar en una audiencia. Y en ese entonces el juez que presidía el juzgado tercero, el doctor Óscar Sagastume, le dijo que no podía participar porque el artículo 314 no le permitía y pues tuvo que abandonar la sala. Este es un antecedente dentro de este mismo proceso penal. Pero ahora me voy a referir a si realmente es un comprador de buena fe, porque cabe la reseña de que dentro de este amparo, tanto Ministerio Público, la Fiscalía que investiga el caso, como la Fiscalía de Asuntos Constitucionales, Registro de la Propiedad, etcétera, todo el mundo dijo que no era aconsejable, es decir, que debía de denegarse el amparo. Y únicamente la sala fue la única que observó que había violación a garantías y derechos constitucionales. Y sobre la base, vean, de la buena fe, de un comprador de buena fe, porque así lo dice la sentencia, así lo acaba de leer el señor secretario de esta honorable Corte. Pero entonces tenemos que remitirnos si realmente, por lo menos se ve buena fe en el amparista. Vean, el amparista, y se ha dicho tantas veces, y obra dentro del acta del desalojo, que la misma madre del amparista manifestó que en efecto el causante, es decir, el señor Pedro de Jesús Vázquez Domingo, que es el padre del amparista, fue o era la persona encargada del cobro de las rentas de todos los bienes inmuebles del señor José Domingo Samayoa Moncada, legítimo propietario de 10 bienes inmuebles que una banda criminal, a través de escrituras falsas, sustrajo del poder del señor José Domingo Samayoa Moncada. Vean ustedes lo grande, lo delicado y lo peligroso, porque acá también hay miembros de la banda Los Topacio. Es decir, no estamos frente a angelitos que están tratando de hacer valer derechos que obviamente no les asiste ni la ley ni la razón. Si eso lo concatenamos al hecho mismo de que la persona que le vende al padre del causante, la señora Aura Estela Pérez Fonseca, supuestamente compra en el año 2004, obviamente con protocolo en blanco, hojas en blanco de la fecha del 2007 y lo hacen con fecha 2004. ¿Cómo se deduce eso, honorables magistrados? En el momento de la inscripción en el registro de la propiedad, 2007. Estamos hablando entonces de que se inscribe una compraventa del 2004 en el año 2007. Qué complicado. El señor Pedro de Jesús Vázquez Domingo, padre del amparista, compra de julio, que inscribe en la primer compraventa, compra en octubre, 10 de octubre del año 2007, a sabiendas de que el bien inmueble no era de la señora Aura Estela Pérez Fonseca. Es más, cuando se hace el desalojo, la misma esposa del causante dice que ellos le compraron a un señor, y eso obra en el acta. Entonces, si le compraron a un señor, ¿cómo es posible que en papeles esté la señora Aura Estela Pérez Fonseca? Ahora bien, la señora Aura Estela Pérez Fonseca es fallecida según el mismo amparista, y el padre del amparista fallecido. ¿A quién querían o a quién pretendían ellos que lleváramos a juicio? ¿A quién le íbamos a notificar de los fallecidos? Pero vean ustedes el detalle. Dicen ellos desconocer del proceso penal y por eso se le viola su derecho de audiencia.
Vean, honorables magistrados, yo creo que es sencillo poder establecer si eso es cierto o es mentira. Cuando se radica un proceso sucesorio intestado y uno acude ante el notario o el abogado que va a radicar el proceso sucesorio intestado, tal y como lo hace el amparista, que lo radica a raíz de que fallece su señor padre el 24 de abril del año 2010, eso significa, vean el detalle tan especial, eso significa de que al radicarlo, obviamente le lleva la certificación del registro de la propiedad. Y ahí está algo trascendental. La propiedad estaba inmovilizada por orden del Juzgado Tercero de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente desde el 14 de diciembre del año 2007. Vean lo importante. Es decir, sí se tenía pleno conocimiento de la existencia de un proceso penal. ¿Por qué no se acudió si creía tener derechos? No acudió porque sabían que no los tenían y ahora tratan de sorprender a las cortes diciendo de que no se les dio la oportunidad de defenderse, lo cual no es cierto. Hay algo trascendental, vean, honorables magistrados. El señor José Domingo Samayoa Moncada, persona que fue asesinada al final de cuentas, fue una persona que tuvo la delicadeza de inmovilizar sus bienes inmuebles. Y cuando se llega al punto de que el señor fue asesinado y los bienes inmuebles estaban inmovilizados y que no se podía hacer nada en el registro de la propiedad para poder desinmovilizarlos, acuden a la estrategia burda y que muchos colegas notarios se prestan a ello y hacen un acta notarial en la cual solicitan, y obviamente con la solicitud al registro de la propiedad, solicitan la desinmovilización. Y es ahí donde ustedes pueden observar en el folio 119 del memorial presentado por el Ministerio Público, en donde está esa acta, en donde el notario Héctor Amado Ramírez, con fecha 11 de octubre del año 2006, hace el acta notarial en donde dice que comparece el señor José Domingo Samayoa Moncada y lo que le solicita es desinmovilizar este bien objeto de este amparo. ¿Saben cuál es el único problema? Que el señor José Domingo Samayoa Moncada en el 2005 había fallecido. Es decir, ni siquiera tuvieron la delicadeza de ponerle la fecha pasada, pues. La pusieron actualizada cuando el señor estaba fallecido. Es más, inclusive para poder desinmovilizar el registro general de la propiedad, me imagino yo que también el registro de Quetzaltenango obliga a que cuando se va a desinmovilizar se presente el peritaje respectivo. Pues, honorables magistrados, en el folio 122 está el informe de Calixto Pérez y asociados consultores criminalísticos, quienes indican que tanto la firma como la impresión dactilar que obra en el acta que les acabo de mencionar es y pertenece al señor José Domingo Samayoa Moncada cuando dicha persona ya era fallecida. Es decir, algo burdo totalmente. Y aún así pretenden decir tener derechos. Yo creo, honorables magistrados, con todo el respeto que ustedes se merecen, el artículo 39 de la Constitución Política de la República de Guatemala se hizo para la gente buena, se hizo para la gente que se enmarca dentro de la ley. Ese derecho a la propiedad privada le asiste a la persona que adquiere un bien inmueble legalmente y no diciendo que lo compró de buena fe, por decirlo, cuando los hechos
dicen otra cosa diferente. Acá yo veo muy tergiversada la sentencia de la Honorable Sala Primera, porque me está hablando, inclusive vean, que pudieron haber engañado al notario que hizo la escritura en el 2004. Honorables magistrados, cuando lo evidente es que utilizaron protocolo de fecha pasada y le ponen una fecha actualizada al momento en que inscriben la escritura de compraventa falsa. Esa es la realidad. Entonces, ¿pero quién es el encargado de investigar esos detalles? El Ministerio Público. Razón grande y vital de que el Ministerio Público haya dicho que era improcedente el amparo, y es evidente, es obvio. Ahora bien, dice en la misma sala de que estos actos delictivos pues no van a legalizar un acto como una inscripción en el registro de la propiedad. Quedan 2 minutos para su exposición. Gracias, señor presidente. Vean lo importante, ellos dicen que ese acto no convalida, pero el punto, dicen ellos, que es el hecho de que no se le dio audiencia. La pregunta es, si no se necesita tener la audiencia en el juzgado tercero, cuando el amparista debió haber acudido a los órganos jurisdiccionales a interponer las acciones penales en contra de los sujetos que lo estafaron, pero lo hizo. Hasta el día de hoy no, señores magistrados. ¿Por qué? Porque son lobos de la misma loma. En ese orden de ideas, y tomando en consideración de que inclusive el mismo amparo había dejado de tener materia porque era en contra del desalojo, y el desalojo ya se había efectuado, lo dice la misma sentencia. No existe legitimación activa por parte del amparista. El derecho de propiedad privada le asiste a mi representada. En ese orden de ideas, honorables magistrados, es más que evidente que al emitir la sentencia, ustedes, apegados a la ley únicamente, que es lo único que yo solicito, emitan una sentencia, como repito, no solo apegada a la ley, sino a la justicia. Y eso será revocando la sentencia venida en grado y emitiendo las más consideraciones que en derecho corresponda. Toda vez de que aquí estamos, la parte que sí estamos en ley, ese es el punto. Y tratar de utilizar un amparo para revisar cuestiones de materia ordinaria, eso no solo no se vale, sino que también es prohibido por la misma Constitución Política de la República de Guatemala. Muchas gracias, señores magistrados. Ahora corresponde el turno al tercero interesado, señor Víctor Manuel Uribe Álvarez, quien actúa en su propio auxilio. Tiene la palabra, güey. Honorables magistrados de esta Corte de Constitucionalidad, muy buenos días. Actúo como tercero interesado al haber sido abogado defensor de doña Elba Rubenia Arriaza Aldana de Rosales en el proceso penal que derivó como consecuencia de actuaciones posteriores en el amparo que hoy estamos conociendo en apelación. Como lo hizo la titular de los inmuebles que reclama la mortual que representa, yo también presenté recurso de apelación como tercero interesado en contra de la sentencia de fecha 8 de enero de 2016 y su ampliación emitida por la Sala Primera de la Corte de Apelaciones constituida del ramo penal, constituida en Tribunal Extraordinario de Amparo. Y lo hice porque en esa sentencia la Sala otorgó a favor de don Pedro Vázquez en la calidad con que actúa. Y me fundamenté, y es lo que vengo ahora a reiterar, en 4 aspectos en particular, o 4 aspectos esenciales. Uno,
porque el interponente carece de legitimidad activa para accionar en amparo. La otra, porque no es cierto que el accionante desconociese la existencia del proceso penal que propició el desalojo que él pretende dejar sin efecto. Él tuvo conocimiento previo de este proceso. Las consideraciones respectivas ya el licenciado Palacios, que me antecedió, las ha hecho y hacen evidente esa información. Luego también porque estando en tiempo para haber accionado dentro de ese proceso penal, se abstuvo de hacerlo. La otra razón por la cual interpuse apelación es porque una inscripción registral nula no puede convalidar, y en ese sentido se ha pronunciado esta sala con antelación en reiterados fallos, no puede convalidar contratos o actuaciones posteriores, inscripciones posteriores que devienen de una inscripción original nula, es decir, son nulos de pleno derecho, no nacen a la vida jurídica y en consecuencia no pueden convalidar este tipo de inscripciones o de negocios jurídicos posteriores. Y luego, la última razón es porque las medidas precautorias, en este caso concretamente una medida de desalojo, son siempre emitidas, dictadas y ejecutadas inaudita parte. En consecuencia, mi petición concreta es que la apelación interpuesta sea declarada con lugar. Al ser declarada con lugar, sea declarado obviamente sin lugar el recurso de amparo interpuesto, sea revocado el desalojo otorgado. Me fundo para ello en los artículos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 11, 19, 24, 28, 60, 61, 62, 64, 65, 66 y 67 y 68 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad. Muchas gracias. Corresponde ahora el turno al Ministerio Público a través de la Fiscalía de Asuntos Constitucionales, Amparo y Exhibición Personal por medio de la señora agente fiscal, abogada Lucrecia de María Vázquez Casasola, quien actúa en su propio auxilio y queda en el uso de la palabra. Muy buenos días, honorables magistrados. Esta Fiscalía estima que en el presente caso existe en primer lugar falta de definitividad, toda vez que, como lo han expuesto acá, la orden de desalojo y la resolución de fecha 29 de noviembre del 2014 fueron emitidas inaudita parte. Por lo tanto, en todo caso, cabría el recurso de reposición. Aunado a ello, los actos reclamados fueron consecuencia lógica de un proceso penal en el cual se estableció que el título con el que se operó la inscripción registral número 5 y consecuentes y subsiguientes y que concluyó con la orden de desalojo fue producto de una falsedad, tal como se establece en el proceso penal subyacente. Por lo tanto, no existe un título que ampare o justifique la permanencia de la parte amparista en el inmueble objeto de conflicto y, por lo tanto, sí se consideraba afectada en sus derechos patrimoniales como comprador de buena fe. Aún queda expedita la vía civil para que proceda a hacer el reclamo que estime pertinente. Es por ello que se estima que la autoridad impugnada ha actuado en el ejercicio de sus atribuciones y por lo cual solicito la venia del señor presidente para dar lectura únicamente en la parte conducente al expediente, en la sentencia del expediente 1766 del año 2006.
Al efectuar el análisis de los actos reclamados, se advierte que tanto la autoridad impugnada que ordenó el desalojo como la actuación del agente fiscal del Ministerio Público al ejecutar dicha medida se enmarca dentro del ámbito de las atribuciones que le confiere la ley de la materia. De lo anterior se concluye que la jueza impugnada al emitir la resolución reclamada y ordenar el desalojo y el agente fiscal del Ministerio Público al haber efectuado dicha orden, actuaron dentro de las atribuciones que la ley de la materia les confiere, por lo que la acción de amparo debe denegarse por notoriamente improcedente. Por lo que esta Fiscalía solicita a esta honorable Corte que al emitir la sentencia el recurso de apelación sea declarado con lugar y se revoque la sentencia venida en grado denegado el amparo instado únicamente. Muchas gracias. Para dar espacio a una complementación, tiene tiempo la secretaría. Sí, gracias, señor presidente. Para que quede constancia del contenido íntegro de la sentencia de primer grado, doy lectura a la parte resolutiva del auto que emitió la Sala Primera de la Corte de Apelaciones del Ramo Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente, constituida en Tribunal de Amparo. Este auto, fechado el 26 de mayo del año 2016, por el cual, en atención a la solicitud de ampliación que planteó Pedro Vázquez González, amparista, el Tribunal de Primer Grado expresó con lugar el recurso de ampliación presentado por Pedro Vázquez González en contra de la sentencia de amparo dictada por este tribunal con fecha 8 de enero del año 2016. Se deja en suspenso las resoluciones de fechas 29 de septiembre y 3 de octubre, ambas de 2014, dictadas por la autoridad impugnada, y en consecuencia la suspensión definitiva de la desocupación ordenada por el juez tercero de primera instancia penal, narcoactividad y delitos contra el ambiente del bien ubicado en 30 Avenida A número 12-43 de la zona 5, inscrita en el Registro General de la Propiedad de la zona central al número 28.625, folio 189 del libro 257 de Guatemala. Para los efectos positivos de este fallo, la autoridad recurrida deberá, en el plazo de 3 días de encontrarse firme el presente fallo, emitir nueva resolución conforme lo aquí considerado, debiendo informar por escrito lo resuelto dentro del plazo de 5 días. Es todo, señor presidente. Muchas gracias. Se da por concluida la presente audiencia.